Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? ¿Ven la pantalla? ¿Todo en orden? Sí, doctor. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces, ya es un poco más tarde, estaba esperando si tenía más alumnos porque tengo solamente 22 participantes, pero bueno, no, supongo no entrarán más, ya estarán con parciales y demás encima, así que esa debe ser la causa. Vamos a tener entonces nuestro último teórico del año. Y les recuerdo, me dijo Cintia que también que ya está, ya lo subió a la plataforma, los powers que tenían que ver, las fechas y demás, pero les recuerdo las fechas. Mañana 19 horas tenemos la tercera era y a partir de ahí la semana siguiente, el martes 10 de noviembre, mañana 10 de noviembre la tercera era. El martes siguiente, que es martes 17 de noviembre, el recuperatorio de la gente que tenga que dar la primera era o que no haya rendido la primera era todavía. El martes siguiente, 24 de noviembre, vamos a tener el recuperatorio de la segunda era. El martes siguiente, que es 1 de diciembre, el recuperatorio de esta era, de la tercera, digamos. Siempre recuerden, cuando es martes a las 19 horas, ya se les va a pasar el link, como siempre. Y tenemos como fecha del examen final el lunes 14 de diciembre. Supongo que a las 5 de la tarde, que es nuestro horario del lunes. Recuerden, tercera era y los 3 recuperatorios el día martes, pero el examen final va a ser día lunes, lunes 14 de diciembre a las 19 horas el lunes, todos los martes a las 17. Vamos a ver un poquito este último tema que nos está quedando. Recuerden, la clase pasada vimos pequeños videos, vimos de la ecografía de las pequeñas partes. Vamos a ver hoy la ecografía del embarazo o de la gestación, pero fíjense cómo les dice acá el título, ecografía en la gestación normal, porque si habláramos de la gestación patológica, malformaciones fetales y demás, sería extensísimo y no hace al programa que nos pide a nosotros esta materia. Nosotros ya sabemos, ustedes lo conocen muy bien, que la ecografía, los ultrasonidos, constituyen el método de elección para el estudio de la mujer embarazada, de la gestación, y por la imposibilidad de otro método, sobre todo radiológico, por los efectos indeseables sobre ese ser en formación. En cambio, el ultrasonido no ejerce ninguna actividad que sea perniciosa ni para el niño ni para la madre. Por eso se puede realizar sin ningún tipo de problemas. Y por ahí creo que ya habíamos contestado en su momento, pero una pregunta recurrente es ¿cuántas ecografías se puede hacer una mujer embarazada? La respuesta, muy sencilla, todas las que sean necesarias. Lo ideal, no es lo ideal, lo básico, 3 por lo menos, una en cada trimestre. Si bien a la gestación médicamente la manejamos o la evaluamos en semanas de gestación, digamos que lo más conocido o lo más fácil de hablar es en meses, 9 meses de gestación en forma de redondeo. Entonces dividamos esa gestación en 3 trimestres, bueno, por lo menos una ecografía en cada trimestre. Si por algún motivo el obstetra considera necesario mayor cantidad de controles, se podrán hacer 5, 10, 20, 80 ecografías, no hay ningún tipo de inconveniente. La gestación normal va a durar como promedio 40 semanas, entre 38 y 42 semanas de gestación. Un bebé que nace con menos de 38 semanas se lo considera prematuro, menos de 38 semanas. Así como el que llegase a nacer después de la semana número 42 de gestación, se lo considera un feto postmaduro. 38, 42 semanas, el límite promedio 40 semanas. Vamos a ver entonces un poquito qué sucede
en esta gestación y lo vamos a dividir en trimestres para poder tener una idea qué vamos a evaluar en cada trimestre. ¿A qué apunta el estudio ecográfico en el primer trimestre? ¿Qué objetivos tiene? Básicamente, primero, diagnosticar que realmente existe la gestación y ya desde el primer momento, desde este primer trimestre, precozmente, verificar una correcta implantación del huevo, todavía que después será embrión y después será feto. ¿Qué quiere decir correcta implantación? El sitio dentro de la cavidad uterina en la cual ese huevo se va a prender al útero, se va a implantar y a partir de ahí transcurrirán estas 40 semanas que habíamos dicho. Cuando evaluemos ahora después la parte de implantación placentaria y demás, vamos a ver que no es cualquier lugar beneficioso para que este embarazo o esta gestación se implante. Lo ideal es que la implantación sea fúndica, es decir, arriba, en el fondo del útero, o anterior, posterior, lateral izquierda o lateral derecha, altas. En una zona media del útero hay que controlarla. Y si es en una zona más baja todavía, con mayor seguridad hay que controlarla. ¿Por qué? Porque con el tiempo y cuando se forme el segmento en la última parte del tiempo de la gestación, se puede considerar o se puede convertir esa placenta muy baja en una placenta previa o que de entrada ya sea una placenta previa. ¿Qué quiere decir placenta previa? Una placenta implantada muy baja que prácticamente obstruya el canal de salida a través del cuello uterino, del orificio interno del cuello uterino. Una placenta previa, y por favor esto recuérdenlo, no se olviden, una placenta previa o que potencialmente pensemos que puede ser una placenta previa, es indicación absoluta de cesárea programada. ¿Por qué razón? Porque en el momento de terminar la gestación, lo natural, lo normal, es que primero salga el feto. A eso lo vamos a llamar el nacimiento. Después que salió el feto, se produce la expulsión de la placenta. A eso se llama alumbramiento. Siempre nace, sale primero el feto, nace, y después del alumbramiento, la expulsión de la placenta. Si nosotros llegásemos a encontrar una placenta previa, se va a desencadenar el trabajo de parto, etcétera, y no se va a poder producir el nacimiento, porque la placenta va a impedir que salga el feto, intentando salir ella primero, situación que es imposible. Y esa es la causa más frecuente de la mortalidad perinatal. Muchas veces eso va a terminar en la muerte del feto y de la madre en algunas situaciones. Habrán escuchado, y si no, fíjense en la bibliografía antigua, donde se habla de la muerte de parto. Esta mujer, esta paciente que murió en el parto. ¿Qué significaba tradicionalmente esta muerte del parto, en el parto? Una placenta previa. La imposibilidad de que ese chico nazca, porque la placenta está obturando, está impidiendo la salida. Un agotamiento materno y fetal con un sufrimiento fetal importantísimo que concluía en la muerte de madre e hijo. Fíjense, ya para empezar a tener una idea, la importancia de la realización de la ecografía. La ecografía en el embarazo es importantísima. Va más allá de lo que por ahí el común de la gente, ustedes van a ver que quieren hacerse una ecografía para ver el sexo, si es nena o es varón. Eso es lo menos importante, eso es una cuestión, un detalle. Se pueden llegar a detectar importantísimas malformaciones congénitas, que es muy importante en algunos casos que ya se tenga el diagnóstico prenatal para instituir el tratamiento correspondiente, ni bien se produzca el nacimiento. Y como ustedes se imaginarán, ni hablar en el caso de una placenta previa. Piensen ustedes cuál es el aporte que hace esta ecografía. ¿Qué más vamos a buscar con esta ecografía del primer trimestre? Valorar el número de embriones,
y si es una gestación múltiple, el tipo de la misma. ¿Qué quiere decir esto del tipo de gestación múltiple? ¿Son mellizos o son gemelos? Mellizos corresponde cuando tenemos, por ejemplo, dos embriones en bolsas separadas. Los mellizos pueden ser los dos del mismo sexo o de sexos diferentes, un varón y una nena. El parecido generalmente no son idénticos. Pueden tener el parecido que tienen hermanos entre sí y a veces ni hermanos parecen. Cuando hablamos de gemelos o embarazo múltiple univitelino, quiere decir que los dos comparten el mismo saco gestacional, la misma bolsa gestacional. En ese caso hablamos de gemelos. Y sí van a ser necesariamente del mismo sexo. Dos varones o dos nenas o dos mujeres. Y son idénticos físicamente, fisonómicamente uno con otro. También vamos a tener parámetros, ya los vamos a ir viendo, para determinar la edad gestacional. Nos sirve para comprobar la vitalidad del embrión y su correcto desarrollo. Nos permite detectar posibles malformaciones y se utilizan determinados marcadores ecográficos para ver algunas cromosomopatías. Y finalmente se puede explorar el útero, anexos, para ver si no hay alguna patología concomitante perinatal que esté dando vueltas y pueda complicar en el momento del parto. Esos son los objetivos principales. Fíjense en este corte esquemático de lo que sería un útero gestante. Acá estaría el orificio externo, el canal uterino, el orificio interno del útero, y dentro del útero, fíjense la importancia del músculo uterino, por dentro la implantación del embrión, en este caso, con las vellosidades coriónicas, la decidua, la cavidad coriónica, etc. Todo esto va a formar la bolsa. La bolsa se dice ese, digamos, conjunto de membranas, por así decir, que va a guardar en su interior la presencia del huevo, del embrión, del feto. Y muy importante dentro, el amnios. Sabemos que es el amnios, el líquido amniótico, que ya vamos a ver después, va a ser uno de los puntos a evaluar. Las características del líquido amniótico y fundamentalmente la cantidad de líquido amniótico. Ya vamos a ver por qué es importante evaluar características y cantidad. Lo primero que debemos indicar en este estudio del desarrollo embrionario del primer trimestre va a ser, como ya dijimos, la localización y el tamaño del saco gestacional. Lo primero que vamos a encontrar es la aparición de una zona hipoecogénica, ya vamos a ver la imagen, que va a estar rodeada por un anillo hiperecogénico, hiperecoico más blanco, que vendría a corresponder al trofoblasto. Fíjense, esa es la primera imagen ecográfica que podemos llegar a encontrar en un embarazo, en una gestación incipiente. Una zona hipoecogénica, como acá ven ustedes, negra, por así decir, hipoecoica, rodeada de una zona hiperecoica, y por fuera va a estar el saco, es decir, la bolsa o saco gestacional. La primera estructura embrionaria que se identifica es el saco vitelino, eso que recién vieron ustedes, esa zona hipoecoica rodeada de un anillo hiperecoico. Es prácticamente visible en todas las gestaciones entre la semana 5 y 12. Precede entre 4 a 7 días a la visualización del embrión. Cuando descubrimos esa bolsa gestacional, a la semana siguiente vamos a tener ya visualización, lo vamos a ver, del embrión adentro. Ahora, hablamos en este caso de una ecografía transabdominal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La que habitualmente o comúnmente se hace cuando el ecografista va a apoyar el transductor sobre la pared abdominal de la paciente, transabdominal. Ahora, si hacemos una ecografía transvaginal, la vamos a abreviar TB, transvaginal, se detecta cuando el saco tiene más o menos 1 centímetro de diámetro. Fíjense el tamaño que estamos hablando. La presencia de este saco es fundamental.
sobre todo si el diagnóstico de la gestación es muy precoz, ya que la presencia de la misma confirma la gestación intrauterina y la existencia del embrión inmediatamente unos días después. Para eso es, digamos, este primer objetivo de evaluar ecográficamente. Fíjense esto que está acá, ahí lo tienen ustedes perfectamente. El saco vitelino. ¿Cuál es el saco vitelino? Esto que ustedes tienen acá. Esa imagen hipoecoica que dijimos, rodeada de un anillo hiperecoico o hiperecogénico, que a mí me está diciendo, acá se está implantando este saco gestacional. El embrión se visualiza por transvaginal hacia el final de la 5ª semana de gestación. 5ª semana hablamos de un mes más o menos. Como un engrosamiento cercano a un polo de este saco vitelino, de esta bolsa vitelina, y fíjense, mide de 2 a 4 milímetros, fíjense el tamaño. Aún no presenta latido, o no se puede, por lo menos tampoco, observarlo. Por vía transabdominal, todos estos hallazgos se van a observar 7 días más tarde. Lo mismo decir, por vía transvaginal, todos los hallazgos se pueden ya descubrir una semana antes que por vía transabdominal. El latido cardíaco fetal es visible por transvaginal al comienzo de la 6ª semana, una semana más tarde en el caso de la vía abdominal, 7ª semana. Fíjense que si hablamos de 7ª semana, ya estamos hablando de un mes y piquito, donde ya tenemos latido cardíaco fetal. Ojo, todavía no se ven partes anatómicas. Lo que se va a ver a esa altura de la gestación va a ser esto que está acá. Fíjense, acá está la cavidad uterina, esa imagen hipoecoica rodeada de ese anillo hiperecoico, y fíjense acá adentro la presencia de esta estructura orgánica que, si le hago ecografía Doppler, acuérdense para qué se utilizaba, podemos ver perfectamente el latido fetal vía Doppler. Confirmación de embarazo, en este caso con un huevo, un embrión que está, digamos, latiendo, está presentando latidos objetivamente demostrados ecográficamente por eco-Doppler. A partir de la visualización del embrión, nos dice, podemos realizar la primer medición que vamos a hacer cuando tengamos el embrión para tener una idea de la edad gestacional. ¿Cuál es la primer medición que vamos a hacer? La longitud cráneo-caudal. Y va a tener una gran correlación con la edad gestacional, siendo este momento, recuérdenlo por favor, primer trimestre, el mejor momento para calcular esa edad gestacional según la longitud cráneo-caudal. ¿Qué es la longitud cráneo-caudal? ¿Se entiende? La longitud que existe entre el cráneo fetal y la cola y la terminación del embrión. Se marca esa distancia, se cliquea una línea de puntos y el mismo equipo, el mismo ecógrafo me da en centímetros o en milímetros cuánto mide eso. Eso se compara con un atlas o un registro que dice tantos milímetros corresponde a una edad gestacional normal de tantas semanas, tantos milímetros, tantas semanas. Entonces se tiene, fíjense, un cálculo de la edad gestacional que tendría que corresponder con la edad gestacional según el FUM. ¿Qué es el FUM? Como les escribo acá. El FUM es la fecha de última menstruación. En base a ese FUM, fecha de última menstruación, vamos a determinar lo que se llama FPP, fecha probable de parto. ¿Cómo se calcula? A grosso modo, rápidamente, fecha de última menstruación, se le suman 10 días y a eso se le suman 9 meses. Así, haciéndolo a grosso modo. Por decir, la fecha de la última menstruación fue el día 25 de diciembre,
Bueno, sumémosle 10 días. 25 de diciembre sería 5 de enero, 4 de enero. A eso súmenle 9 meses. ¿Qué fecha sería? 4 o 5 de octubre. Esa sería la fecha probable de parto. Esa fecha probable de parto, según el FUM, fecha de última menstruación, tiene en condiciones normales que coincidir con la fecha o la edad gestacional tomada por la longitud craneocaudal. Fíjense, acá nosotros vamos a tener qué pasa alrededor de la sexta semana. Esa zona, como ustedes ven, hipoecoica con un anillo hiperecoico, con presencia ya, si hacemos Doppler, podemos llegar a detectar latidos, o acá la tira, digamos, de Doppler para evaluar esa cuestión que estamos mencionando. Vamos avanzando un poquito con la gestación. Acá hablamos de sexta semana, semana número 6. Fíjense en la séptima semana. ¿Cómo nos cambia la imagen? Volvemos a tener la bolsa, el saco gestacional, se sigue manteniendo esa zona hiperecoica alrededor y esta es la presencia del embrión. Fíjense que si lo tomamos con un poco de imaginación, vamos a ver, y en las imágenes subsiguientes, cómo ya poco a poco se va perfilando con la forma fetal que nosotros vamos a interpretar. Algunos comparan esta imagen con la forma de un poroto o de una habichuela, como se dice en español también. Fíjense, acá tienen ustedes la presencia del embrión en la séptima semana de gestación. Avanzamos una semana, vamos a la octava semana, fíjense, acá tienen una gestación de 8 semanas donde seguimos viendo la presencia embrionaria, y yo les diría que acá ya podemos empezar a determinar lo que sería el polo fetal, el dorso fetal y esto que ya comienzan a ser los miembros inferiores. Los miembros superiores, recuerden la característica posición o actitud fetal que ya la vamos a ver, y con el correr del tiempo de esta octava semana, fíjense por favor esta imagen que ya corresponde a una ecografía entre la 11ª y 12ª, 11 y 12 semana, como vemos ya la imagen del embrión más deducible, digamos. Fíjense, acá estaría el dorso fetal. Estos secos importantes van a corresponder a la columna vertebral, ya la vamos a ver ahora. El cráneo fetal, la parte facial del chiquito, miembros inferiores, etc. Esto es lo que nosotros entonces vamos a realizar en esta primera semana. Medición de la primera semana a tener en cuenta para ver edad gestacional, recuerden, longitud cráneo-caudal. ¿Cuánto mide ese embrión desde el polo cefálico hasta la región caudal, hasta la cola? Primer trimestre de embarazo. Vamos ahora a la otra parte. ¿Qué evaluamos en el segundo y en el tercer trimestre de la gestación? Cuando nosotros hablamos de este tiempo gestacional, la investigación, la exploración ultrasónica tiene que apuntar a 3 parámetros, 3 ítems tiene que desarrollar. La investigación o el estudio del feto. Fíjense que si ya hablamos de segundo trimestre, en general ya dejó de ser embrión y es feto. Evaluar al feto. Evaluar el líquido amniótico en segundo lugar, y en tercer lugar evaluar la placenta. Estos son los 3 parámetros: feto, amnios o líquido amniótico y placenta. Dentro de lo que tiene que ver con el estudio del feto, vamos a investigar la estática, ya vamos a explicar. Vamos a desarrollar la biometría, parámetros biométricos, mediciones para seguir apuntando a la edad gestacional, la morfología, cómo se está desarrollando ese chico, cómo está desarrollándose todo su conjunto de sistemas y aparatos, y buscar investigar parámetros de buena salud fetal. Líquido amniótico, características como dijimos hoy, y el volumen, ya lo vamos a desarrollar enseguida. Cuando estudiamos la placenta, a ver el tamaño,
la ubicación, es decir, dónde se implantó, como les dije hoy al principio, y la estructura, las características de maduración de su estructura, porque eso nos va a hablar ya de un parto cercano o inminente o que todavía falta transcurrir algún tiempo. Cuando nosotros investigamos, lo primero, la parte fetal, fíjense, dentro de la estática fetal se van a describir los siguientes puntos. Eso, si ustedes ven o si ustedes leen un informe de un embarazo, de una gestación, un informe ecográfico, van a ver que mencionan todos estos términos que yo les presento acá. Se va a evaluar entonces, en primer lugar, la situación fetal. ¿Qué es la situación? Por ahí fíjense que situación, presentación, posición, lo tomamos muchas veces como sinónimos, no son sinónimos. Si nosotros detallamos qué quiere decir cada uno de estos conceptos, fíjense, la situación es la relación entre los ejes mayores fetal y materno. ¿Cuál es el eje mayor materno? La columna, la ubicación y la dirección de la columna vertebral de la madre. Bueno, ¿qué relación tiene esa columna materna con la columna vertebral fetal? Ejes mayores fetal y materno. Están las dos columnas longitudinales, o está la de la madre, obvio, longitudinal, y la otra está horizontal o está oblicua. Esa es la situación fetal. ¿Qué quiere decir la presentación? Quizás sea lo que más se suele insistir. Es la parte del feto que ocupa la pelvis menor materna y es la que va a ser capaz de desencadenar un mecanismo de parto. Dicho de otra manera, la parte del feto que se está presentando para la salida del canal fetal. Sería lo primero que va a aparecer en el momento del nacimiento. Dentro de las presentaciones, la más fisiológica, no digo normal, la más fisiológica es la presentación cefálica. ¿Qué quiere decir? El feto está apuntando al canal del parto la cabeza. Esa es la presentación cefálica. ¿Qué otra presentación? La presentación de nalgas o pelviana, el chiquito que lo vemos que está como sentado. ¿Qué parte presenta la salida? La parte caudal, los glúteos, la cola del niño está presentando a ese sitio. ¿Qué otra forma de presentación? El chico que lo vemos como si estuviera paradito dentro del útero. Presentación de pies. ¿Qué otra forma de presentación? El chiquito que nos aparece atravesado, horizontal, presentación transversa. Fíjense que lo ideal es que sea cefálica. Inclusive el obstetra podrá con algunas maniobras externas, ya cuando ve que se va acomodando ese niño, acomodarlo para que el polo cefálico fetal, la cabeza, sea la parte que apunte al canal del parto. Posición, ¿qué quiere decir posición? La relación que tiene el dorso fetal con la madre. Ojo, no es lo mismo que situación. Habíamos dicho en situación los dos ejes vertebrales de la madre y del feto. La posición habla de la relación del dorso, de la espalda del feto con la madre. Si está apoyando la espalda contra el útero, o si está dado vuelta y presenta la porción, digamos, ventral. Todo eso tiene que ver con la maniobra de parto que tendrá que desarrollar ese obstetra durante el trabajo de parto. Esto en cuanto habíamos dicho a la estática. La biometría fetal. Y acá se utiliza mucho y es ya muy fidedigno evaluar algunos parámetros de medición. Fíjense que si yo digo biometría fetal, a mí me está hablando de algunas mediciones de elementos biológicos en el feto para calcular o seguir corroborando un normal desarrollo de crecimiento para que me hable de una edad gestacional. Como recién decíamos anteriormente, siempre tendría que estar acorde a la fecha probable de parto que habíamos tomado por FUM, por fecha de última menstruación.
¿Cuáles son los parámetros biométricos? En primer lugar, esto que está acá, el DDP. ¿Qué quiere decir DDP? Diámetro biparietal. Ya vamos a ver enseguida. La longitud que hay entre los dos parietales. Pero ojo, como si yo le atravesara un parietal y salgo por el otro. ¿A qué me refiero? La medida que hay en línea recta entre parietal y parietal, no la medida que hay entre un parietal rodeando por arriba hasta llegar al otro, no, la medida directa, diámetro biparietal. También, como para completar este parámetro, se va a tomar el perímetro cefálico. ¿Qué es el perímetro cefálico? La dimensión que hay alrededor de todo el cráneo fetal, el perímetro cefálico. Y el otro parámetro útil que se toma en esta etapa del segundo y tercer trimestre es la longitud femoral. El hueso largo que más evidentemente va a aparecer en una ecografía gestacional va a ser por sus características, por su ecogenicidad, por su desarrollo, va a ser el fémur. Bueno, se busca una buena imagen del fémur, se marcan los dos extremos, el extremo proximal y el extremo distal, y se mide esa longitud. Eso es lo que vamos a llamar longitud femoral. Fíjense, acá tienen la imagen que yo les decía recién. Este es un cráneo fetal, la cabeza de un feto. Se busca la mejor toma y habitualmente, por ahí ustedes a lo mejor vieron una ecografía gestacional, el ecografista congela la imagen, como en este caso, para poder trabajar mejor. Se ubica un parietal y el otro y se tira esta línea de puntos, se cliquea y el equipo me dice en milímetros o en centímetros cuál es la distancia entre ambos parietales. Eso es lo que llamamos diámetro biparietal, que se va a abreviar como DBP. Me va a ser muy indicativo de edad gestacional. También se hace, fíjense que acá tenemos esta otra línea de puntos que va rodeando el cráneo todo alrededor. Bueno, eso es lo que se va a llamar perímetro cefálico. Normalmente todas estas medidas tienen que coordinar armónicamente unas con otras. ¿Qué más dentro de la biometría fetal en esta etapa? Habíamos dicho esto otro, la longitud femoral, el largo femoral. Buscamos una buena toma del fémur, sí, una buena visualización, congelamos la imagen, marcamos un extremo, acá tienen con un signo positivo, el otro, tiramos una línea de puntos, cliqueamos y me va a dar en milímetros o en centímetros esa distancia. Otro parámetro muy confiable, biométrico, para hablar de edad gestacional y lógicamente de fecha probable de parto. Dentro del otro punto de la morfología fetal, estudiar, yo les dije, los órganos, los sistemas, los aparatos, se estudian sistemáticamente todos los órganos y sistemas. ¿Qué quiere decir? Ordenadamente, se sigue un protocolo de estudio ecográfico. Aparato circulatorio, aparato renal, ver la función respiratoria, ver la columna vertebral, etcétera, etcétera. Es imprescindible por parte del operador el conocimiento de la anatomía normal fetal y sus imágenes ecográficas correspondientes. Una vez más decimos, ¿se acuerdan? La ecografía es un estudio, quizás más que ningún otro, operador dependiente. Es decir, depende de la experticia, del conocimiento, de la práctica del operador. Y es un estudio, sobre todo, muy apreciable en tiempo real, o sea, durante la realización del estudio. Fíjense que es importantísima la palabra, la opinión del ecografista cuando se está buscando alguna malformación fetal o por antecedentes o por factores de riesgo o porque haya algún tipo de trastorno durante la gestación en esa mujer embarazada. Sistemáticamente todos los órganos. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos el cráneo fetal.
como vamos viendo el cráneo fetal, con ya un embarazo un poco de mayor edad, digamos. Fíjense las partes óseas, fíjense la hoz del cerebro, la línea media, como habíamos hablado ya cuando vimos la parte de neuroimágenes. Todo eso se evalúa criteriosamente, detalladamente. ¿Qué más? Fíjense el corazón fetal. Acá tenemos nosotros una imagen del corazón con las distintas cavidades. Ojo, se puede hacer ecocardio fetal, se hace ecodoppler fetal, sobre todo cuando se sospecha la presencia de alguna malformación a este nivel. Hay malformaciones cardíacas fetales que es muy importante tener el diagnóstico ya antes del nacimiento, porque algunas van a requerir de tratamiento quirúrgico seriado, es decir, en varios actos quirúrgicos que se suelen comenzar en algunas situaciones muy poquito tiempo después del nacimiento. Entonces, si no se sabe nada, ese chico nace y después recién se comienza a estudiar alguna posible malformación fetal por algún signo que presente el niño, fíjense que ya se perdió tiempo. Entonces, por ahí la eficiencia y la eficacia de esa cirugía no es la misma. Sin embargo, si ya sabemos de antemano que ese chiquito va a nacer con determinada discapacidad cardíaca, que es tratable quirúrgicamente, ya se programa de antemano todo esto, se gana tiempo, hay mayor posibilidades de que todo resulte exitoso. Esa es la importancia realmente de la ecografía fetal, como les decía hoy, mucho más allá de saber si es nena o varón. Fíjense, se van a evaluar los riñones. Acá tenemos el riñón derecho, por acá está el riñón izquierdo. Recuerden ustedes que el aparato renal fetal comienza a funcionar antes del nacimiento. Bueno, hay una serie de malformaciones fetales renales, urinarias, que también se pueden saber ya previamente al nacimiento. Es decir, se evalúa la función renal bilateral intrauterina. ¿Qué más vamos a investigar? Fíjense, en este caso, la vejiga. Esta es una vejiga que está llena de líquido, de orina, por supuesto. Miren esto que está acá, corresponde a las partes caudales. Fíjense este canal que está por acá, puede ser el surco interglúteo, puede ser el canal vaginal, va a depender de la forma y el momento en que se vaya tomando este estudio. En cuanto al sexo, hay un margen de riesgo, siempre existe, por la confusión que puede darse entre la presencia de las bolsas testiculares con los labios vaginales. En una chiquita recién nacida, si ustedes ven, los genitales externos, si alguna vez vieron los labios mayores, están como hipertróficos. En realidad no es hipertrófico el término, están como congestivos, están engrosados, están colorados. Eso es normal por la congestión que presenta. Entonces, por ahí la confusión, como si me dijo que era varón y es nena, o al revés. Bueno, es por la confusión entre esas partes fetales. Fíjense, por ejemplo, la columna, como se ve con toda esta serie de ecos importantes que corresponden a la columna vertebral, todas estas señales hiperecoicas. Miren la aorta, cómo aparece por acá la aorta torácica. Fíjense el callado de la aorta. Es decir, todas las estructuras anatómicas fetales hoy en día ecográficamente se pueden llegar a dilucidar sin ningún tipo de problema. Esta imagen nos da la ecografía, el estudio ecográfico clásico. Fíjense esto que está acá. Hago Doppler y acá tienen ustedes un Doppler aórtico, un Doppler color aórtico. Recuerden que habíamos hablado en Doppler dos colores normales, en azul o en rojo, según el flujo se acerque o se aleje del transductor. Bueno, azul y rojo está todo bien. ¿Se acuerdan que si aparecen flujos con otros colores, anaranjados, amarillentos, verdosos, a mí me habla de flujos que no tienen una dirección determinada, de esos flujos que son como remolinos, por algún tipo de alteración que pueda llegar a presentar. Miren acá, lo mismo, un Doppler color donde vemos estructuras cardíacas, inclusive callado y demás estructuras
Todo eso perfectamente visualizable a nivel de las partes fetales. Otra imagen de la columna, fíjense, una imagen magnificada. Cada una de estas zonas hiperecogénicas corresponden a los cuerpos vertebrales que en la medida, lógicamente, que vaya transcurriendo la gestación, se van a poder ver mucho más evidentemente. ¿Qué otra cuestión decíamos que evaluábamos ecográficamente en este segundo y tercer trimestre? Dentro de la morfología fetal, la placenta y el cordón umbilical. Muy importante. Indicar, como decíamos hoy, la localización de la placenta. Fundamental, porque eso a mí me va a decir, el embarazo sigue hasta que se desencadene un trabajo de parto, porque la ubicación de la placenta es auspiciosa o no. La placenta está abajo, está muy baja, puede desencadenar una placenta previa. La placenta previa me va a determinar muchas veces lo que se llama una abruptio placenta, que es un accidente placentario que decíamos suele ser la causa de la muerte fetal y materna en muchas situaciones. El tipo de maduración placentaria, hay distintos grados. La placenta, muchas veces por ahí habrán escuchado a lo mejor una placenta envejecida. Si yo encuentro lo que vamos a llamar placenta envejecida, a mí me está diciendo esa placenta ya está terminando su función. Recuerden cuál es la función placentaria, nutrir al feto. Regular la nutrición del feto entre la madre y el feto, lógicamente, hasta que la placenta se puso vieja, no cumple más la función. Eso a mí me está diciendo de que ya va a ser prácticamente inminente el parto. Sobre el cordón umbilical, lo más importante es visualizar la presencia de los 3 vasos. Recuerden que en el cordón umbilical vamos a encontrar 2 arterias y una vena, 3 vasos. La ausencia de una arteria umbilical, fíjense, se asocia hasta en un 40% a algún tipo de cromosomopatía. Ojo, hago la ecografía del cordón umbilical, Doppler, lo que fuera, y me encuentro con que me falta una arteria, tengo solamente una arteria y la vena, bueno, me pongo a buscar detalladamente si hay alguna malformación que la pueda detectar en ese momento. Decíamos hoy la presencia, la determinación del sexo. Acá esta línea que vemos corresponde con la imagen de la vulva. Esto que está acá, fíjense los labios vulvares, que en algunos casos cuando están muy congestionados se pueden confundir con las bolsas. De ahí esa probable confusión que se puede dar cuando hablamos del sexo del feto. Acá tenemos la imagen de la placenta, fíjense, se va a buscar la ubicación, la localización, el grosor, el espesor. Si me aparecen, como en este caso, algunas imágenes hiperecoicas correspondiente a una ecogenicidad de tipo calcio, si la placenta comenzó a calcificarse, esa es una placenta que ya está envejeciendo. La placenta perdió esa actividad, esa posibilidad de filtro, de regulación de elementos, de alimentos metabólicos. Bueno, me está hablando de una etapa ya de una edad determinada del embarazo. Hoy hablábamos del cordón umbilical. Fíjense, un cordón umbilical normal, tenemos una vena más grande, 2 arterias más pequeñas. Acá tenemos lo mismo. Cuando vemos una sola arteria, porque me falta una, decíamos, bueno, pensar en alguna posibilidad de una cromosomopatía. Los autores americanos, norteamericanos, cuando se refieren a esta imagen, por ahí la van a ver, la van a encontrar como el signo de Mickey Mouse, del ratón Mickey. Fíjense la forma, como si fuera la cara del ratón Mickey. Todos ubicamos la imagen del ratón Mickey. La cara o la cabeza con las orejas acá arriba. Esa es la imagen, como decíamos, de los 3 vasos. Podemos hacer esto que está acá, un Doppler color, fíjense, del cordón umbilical, que me va a dar muy buenos datos también. Fíjense como si fuera una torsada
entre rojo y azul, porque estas arterias y esta vena no están en forma lineal. Si ustedes alguna vez vieron un cordón umbilical, o cuando por ahí lo vean, fíjense, es como si fuera un retorcido, justamente un cordón. Fíjense los cordones que se utilizan en tapicería, que es como si fueran retorcidos. Bueno, por eso cordón umbilical. Acá tienen una imagen en un Doppler color, un ecodoppler color del cordón umbilical normal. Muy importante también para determinar edad gestacional, para determinar posibilidad de algún tipo de malformación. Otra cuestión, porque estamos terminando ya este tema. Respecto al líquido amniótico, nosotros tenemos que evaluar lo siguiente. Dijimos la calidad y la cantidad. ¿A qué se refiere la calidad del líquido amniótico? El líquido amniótico normal tiene que ser como agua, transparente, ligero, líquido justamente, con una característica. El líquido amniótico, si alguna vez ustedes presenciaron un parto o un preparto, digamos, suelen comparar, algunos tienen como un olor parecido a la lavandina, al hipoclorito de sodio. Y muchas mujeres que todavía a lo mejor no tienen experiencia o es su primer embarazo, su primer parto, cuando se produce una ruptura de la bolsa, va a perder líquido amniótico. Eso es lo que antes se llamaba la pérdida de las aguas. Muchas veces piensan inclusive, muchas mujeres, que se orinaron encima por esa pérdida del líquido. Siempre claro, transparente, como si fuera agua. Si ustedes ven un líquido amniótico espeso, turbio, casi como si fuera cremoso, eso a mí me está hablando de un sufrimiento fetal importante. Ese es un líquido amniótico infectado. Fíjense que inclusive algunos autores lo denominan líquido amniótico en puré de arvejas, por la consistencia semiespesa y el color verdoso. Eso habla de un sufrimiento fetal muy importante a raíz de algún proceso infeccioso seguramente. Eso en cuanto a la calidad del líquido amniótico. La cantidad del líquido amniótico tiene que ser una cantidad justa. No se mide en centímetros cúbicos o en mililitros habitualmente, sino se evalúa la posibilidad que tiene ese feto o ese embrión en su momento de movilizarse con comodidad dentro de la bolsa. Cuando vemos que existe una menor cantidad de líquido amniótico, a eso lo vamos a llamar oligoamnios, es decir, poco líquido amniótico. Ese es un indicativo muy confiable de que la fecha de parto está cerca. Ya la cantidad de líquido amniótico disminuyó porque ya ese estuche, esa cavidad gestacional donde debe desarrollarse la vida intrauterina de ese feto, ya no le está siendo suficiente. Ya es inminente la salida al mundo exterior. Oligoamnios. Ahora, si el ecografista comienza a hacer su evaluación ecográfica y se impresiona, digamos, o tiene en cuenta que ve una cantidad muy exagerada de líquido amniótico, mucho líquido amniótico, a eso lo vamos a llamar polihidramnios. Polihidramnios, mucho líquido amniótico. Ese polihidramnios suele ser sugestivo, sugerente de malformaciones fetales, de alteraciones, de malformaciones fetales. Por eso la necesidad de evaluar la calidad y la cantidad del líquido amniótico. Bueno, muy bien. Esto es lo que yo quisiera que ustedes conozcan básicamente sobre la imagenología de la gestación. Ustedes saben muy bien que el estudio, la técnica por estudios, de estudios por imágenes en la gestación es la ecografía. Como les dije hoy, los ultrasonidos son absolutamente inocuos, tanto para la mamá como para el bebé. Fundamentalmente evaluamos las posibilidades del bebé. Hay una práctica que quiero mencionar, por ahí ya no se hace tanto, pero en algunas situaciones se sigue haciendo, y años atrás era casi de rutina, que era una radiografía directa de abdomen dentro del último mes de la gestación, o cuando ya estaba muy cercana a la fecha de parto. ¿Para qué se hacía esta radiografía?
para evaluar las relaciones anatómicas de medición entre los diámetros fetales y los diámetros maternos. ¿Qué diámetros? El tamaño de la pelvis menor materna. Esa pelvis menor, recuerdan, lo llamábamos también canal del parto, es decir, el lugar a través del cual se va a producir el pasaje de ese feto al mundo exterior. Se tomaban esas medidas en esa radiografía directa de abdomen y se tomaban las medidas del cráneo fetal. Tenía que haber una relación interesante para que tener la seguridad de que ese cráneo fetal iba a poder pasar a través del canal del parto. Fíjense que en un nacimiento, digamos, natural, nacimiento, ustedes saben, puede ser por vía vaginal, parto vaginal o por vía alta, una operación cesárea. Cuando es por vía vaginal, decíamos, cuando la presentación es cefálica y lo primero que va a salir es la cabeza, habitualmente se decía, si pasa la cabeza, pasa el resto. Hay una acomodación de las otras estructuras, sobre todo de la cintura escapular, que hay como un apretamiento para que pueda salir a nivel del canal del parto. Pero la relación de tamaño entre el cráneo fetal y la pelvis materna debe darse. Cuando se verificaba que esto no era acorde, bueno, ya se programaba una cesárea. Hay algunas mujeres que se las suele categorizar como con estrechez pelviana, con pelvis estrecha, o la situación de un feto de gran peso o un feto muy grande, que muchas veces requieren partos muy laboriosos, con riesgos, que hoy por hoy, y eso lo dejo a criterio de cada escuela, no me parece que sea lógico correr determinados riesgos donde se ponga en riesgo justamente la vida del feto o la vida de la madre, pudiendo decidir razonable y lógicamente una cesárea para evitar todas estas situaciones. ¿Se podía hacer esta radiografía para hacer lo que se llamaba la pelvimetría o pelvis materno-fetal? Sí. Ya no hay riesgo de ningún tipo de acción deletérea de los rayos sobre ese feto. Piensen algo, les doy un ejemplo para que ustedes lo sepan. Fíjense que ese chiquito sea prematuro y nazca antes de tiempo, 7, 8 meses de gestación. Muchas veces un niñito prematuro, sobre todo cuando tenga algún tipo de trastorno, el pediatra, el neonatólogo, le va a pedir una placa a ese niñito recién nacido prematuro para evaluar la parte respiratoria, la parte pulmonar, cardíaca, lo que fuera. Es decir, ya no corre riesgos en cuanto a los efectos, ¿se acuerdan que teníamos que tener en cuenta de la radioprotección? Y bueno, radiografiar a ese niño prematuro en su incubadora o ya fuera del antro materno es lo mismo que radiografiarlo estando todavía dentro de su mamá en el último momento o en estas últimas semanas de la gestación. Pero hoy en día con otros parámetros, sobre todo ecográficos, ya por ahí ni siquiera se realiza esta práctica radiológica. Pero está todavía indicada, recuérdenlo. Muy bien, esto entonces es lo que me interesaría que lo recuerden para la parte de gestación, la ecografía de la gestación normal. Fíjense que yo no les hablé de ninguna malformación. Mencioné la posibilidad de algunas malformaciones fetales y su tratamiento a tiempo, en tiempo y forma. No hablamos de malformaciones fetales porque no entran en nuestro programa. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado, digamos, claro o que, no sé, lo que ustedes crean conveniente reforzarlo? Doctor, ¿Sí? ¿la placenta previa se puede diagnosticar en el primer trimestre o hay que esperar para ver a dónde crece? Ya en el primer trimestre se puede llegar a tener, pero ¿por qué el dato no es tan fidedigno? Porque piensen ustedes el tamaño de un útero en un primer trimestre y qué pasa con el tamaño de ese útero en un segundo o en un tercer trimestre. Fíjense que todo ese cuerpo uterino va creciendo, se va desarrollando. Entonces la placenta puede ir más hacia el fondo o más hacia abajo. No porque la placenta se corra del lugar, no,
sino porque el músculo uterino va creciendo. Entonces puede alejarse o acercarse a la zona baja. ¿A qué zona? Ustedes lo van a ver en obstetricia. A lo que se va a llamar el segmento, que es una zona, que se va a, digamos, a formar ya casi inminentemente al parto. Una vez pasado el canal, digamos, el segmento, la porción que existe entre el orificio interno y externo del útero, ahí se forma el segmento. Este segmento va a ser la zona donde se va a desarrollar la mayor sinergia uterina. ¿Qué es la sinergia uterina? La acción de las contracciones uterinas. Para que las contracciones uterinas sean efectivas, sean expulsivas, tienen que ser acordes a una mecánica determinada. Fíjense que esta fuerza de la contracción va a aparecer en el fondo del útero y la fuerza va a ir hacia abajo. Es como si ustedes tomaran el útero desde arriba y lo van apretando hacia abajo, ¿se entiende? Para tratar de expulsar al feto. La mayor fuerza se desarrolla en esa zona del segmento. Entonces, si tenemos una placenta muy baja, placenta previa o placenta baja, que puede llegar a estar en la zona donde se forma el segmento, puede comportarse en el momento del trabajo de parto y del parto como una placenta previa, o se puede producir un desprendimiento placentario. Por esta fuerza, esta sinergia uterina tan intensa localizada en esa zona, se puede desprender la placenta. Ojo, no se olviden de algo, ya hablamos de una placenta envejecida, porque es una placenta que ya está terminando su función. Eso también es lo que hoy les comentaba, se llama accidente placentario o abruptio placenta. Es como si arrancamos la placenta. Fíjense que si se produce esto, la placenta va a intentar salir antes que el feto. Eso no se puede. Naturalmente, siempre lo primero que se produce es el nacimiento, la salida del feto. Después el alumbramiento, la salida de la placenta. Y fíjense un error conceptual que habitualmente se maneja. Por ahí muchas veces ustedes van a ver, o en periodismo, lo que fuera, que fulana dio a luz un varón, una niña, etc. No, lo que dio a luz es la placenta. Nació un feto, nació una criatura, pero dar a luz es el alumbramiento, y el alumbramiento es la expulsión de la placenta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que quieran realizar, hacer, que no haya quedado claro, que tengan dudas? Con esto finalizamos nuestro programa. En la plataforma tengo entendido que ya están los powers y los que le subió Cintia también para la parte de prácticas o seminarios que ustedes tuvieron para consultar. Mañana entonces vamos a tener a las 19 la tercera era. Lo que ustedes necesiten para las próximas, los recuperatorios o lo que fueran, el día anterior, porque van a ser todos martes, los lunes yo pienso, ya los vamos a confirmar por plataforma, que vamos a tener un link. O sea, yo igual estaré en ese link si ustedes quieren alguna pregunta, si necesitan alguna consulta o lo que fuera. A ustedes les tocó un año muy particular en cuanto al cursado de la materia, de esta materia y de todas las que están cursando en este quinto año. Les aclaro que a nosotros como docentes también nos tocó un año muy particular y un desafío muy grande, porque todos estábamos acostumbrados a la presencialidad. Sigo sosteniendo que la presencialidad es insustituible. El contacto, la relación entre ustedes y el docente y demás es fundamental. En los teóricos, en los prácticos, en los seminarios, en las tutorías, en lo que fuera. Bueno, esto es lo que se pudo hacer por las condiciones que todos conocemos. La verdad es que me hubiera gustado muchísimo poder compartir con ustedes en forma presencial, como lo he compartido con los muchos años que ya llevo como docente a cargo de esta materia en la universidad, en el Instituto Barceló. Pero bueno, por ahí el hombre propone y Dios dispone. Entonces es lo que pudimos hacer.
sepan que pueden contar conmigo para lo que necesiten, las consultas, lo que fuera. En la plataforma va a seguir vigente lo que ustedes necesiten, y como les decía, todas estos días lunes seguramente vamos a tener el link para poder conectarnos si eventualmente ustedes necesitan. Inmediatamente después de mañana ya tendrán los resultados de esta tercera era, y ahí verán si alguno tiene que recuperar o no. Ojo, no recupera solamente el que no haya aprobado la ERA. También aproveche para recuperar aquel alumno que por algún motivo no rindió la ERA. Ese también es el objetivo del recuperatorio, apuntando, por supuesto, al final, que como les dije va a ser el 14 de diciembre, que creo que me parece que lunes. Eso ya está puesto. El mismo esquema habitualmente se repetía en febrero. A mí no me comunicaron nada todavía de febrero porque no se sabe sinceramente qué va a pasar, si seguiremos con virtualidad, si se irá incorporando de a poco la presencialidad, no sabemos todavía. Lo que se hizo siempre, es lo que les comento, en febrero hay otra instancia de recuperatorios de eras y otra fecha de examen final. Pero eso no tengo información segura o cierta hasta el momento. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran hablarlo, que no haya quedado claro? Si no hay preguntas, hoy finalizamos acá, porque este es el último tema que nos quedaba. Y recuerden entonces, mañana a las 19, a las 7 de la tarde, el parcial. A ver, ¿se va a subir power de eco músculo esquelético? No, porque la parte de músculo esquelético la vamos a dejar para kinesio. Por eso no es, digamos, importante, nada más. A ver qué más. Esperen un segundito, si había alguna otra cuestión. Porque acá se me está pasando, por eso no les veo. Sus clases fueron siempre excelentes, doctor. Gracias, me encantaron sus clases. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que para mí también, como siempre, es un placer. Me encanta la docencia, por eso sigo después de 33 años de docencia, sigo todavía al frente de estas cátedras. Para mí es un placer estar con ustedes en Barceló, lo mismo que con mis alumnos de la UNE, de la Universidad del Nordeste acá de Corrientes, mis alumnos de la UTN, de la Tecnológica Nacional del Chaco, mis alumnos de la Cruz Roja, en fin, de las tecnicaturas, que con todos me manejé este año de esta manera. Con los únicos que llegamos a tener algún encuentro fue con ustedes, porque en Barceló las clases comienzan ya la primera semana de marzo. Entonces pudimos creo que fueron 2 semanas nada más, que tuvimos la oportunidad de conocernos. Que les digo, cuando yo volví después de la segunda semana, yo no sabía que no iba a volver más en todo el año, porque la pandemia y el aislamiento se declaró después. Así que yo me vine y bueno, inclusive hay muchísimo material mío que quedó en la facultad que lo utilizaba ordinariamente y bueno, tuve que bajarlo a otros lados porque yo no volví más a Santo Tomé, que es realmente extraño porque mi experiencia con Barceló en Santo Tomé es de lo más gratificante. Así que, bueno, agradezco, es uno de los mejores docentes. Muchas gracias. Esa es la finalidad del docente, o sea, tratar de compatibilizar con el alumno y transmitir lo que sabemos, mucho, poco, práctica, experiencia, lo que fuera. Y está en ustedes en este momento, porque yo les digo algo, si para nosotros docentes fue un desafío esto, para ustedes me imagino, para ustedes tiene que ser muchísimo mayor, porque no quiero ser pesimista, pero la virtualidad tiene muchas limitaciones, sobre todo en una carrera como la nuestra, donde la práctica, el intercambio es muy importante. Piensen ustedes cuál fue el sentido del origen de la universidad. Era justamente reunirse en grupos, y hablamos de la Edad Media, para compartir conocimientos, experiencias, y en base a eso construir el conocimiento. Bueno, hoy estamos limitados por esta situación, pero ustedes ya tuvieron 4 años de estar manejando lo otro, digamos. Y espero
es una expresión de deseo que se termine esto cuanto antes y podamos volver otra vez a vernos la cara presencialmente. Como les decía, en todos los años que tengo de experiencia, afortunadamente no tengo más que buenas experiencias. Creo que no tengo ningún mal recuerdo de ningún alumno. Inclusive si eventualmente surgió algún inconveniente, siempre lo aclaramos, lo charlamos, lo consensuamos, y es lo que hace que uno tenga ganas de continuar. Así que les agradezco a ustedes porque trataron de superar todos los inconvenientes de conexión, de cuestiones técnicas que pueden interferir. Todos tuvimos la mejor predisposición. Fíjense que todos, como yo digo, nos metimos en los hogares de todos. Es decir, el brindar ese acceso a nuestra intimidad también habla de nuestra buena intención de parte de todos para ir pasando todo esto que tanto nos está afligiendo. Y más que nunca tenemos que cuidarnos. Por favor, sigamos los protocolos, porque esto no está terminado. Desgraciadamente, bueno, ayer, no sé, ustedes sabrán, 8 de noviembre, si ustedes se acuerdan cuando comenzamos el cursado, el 8 de noviembre fue el día en que Röntgen descubrió los rayos X. El 8 de noviembre de 1895. Ayer hicieron años de este descubrimiento y en base a eso se conmemora o se celebra el Día de la Radiología. Bueno, ayer tuve una muy triste noticia porque falleció un colega mío que fuimos compañeros de facultad. Después él hizo la residencia también en diagnóstico por imágenes. Vivía acá en un lugar muy cercano a la capital, el doctor Enrique Marótoli, con el cual me unió una amistad desde criaturas y bueno, desgraciadamente falleció ayer acá en el hospital de campaña de Corrientes a raíz de una infección por coronavirus. Tenía factores de riesgo, era obeso, hipertenso y demás, pero bueno, la verdad me dolió mucho su partida en el Día de la Radiología. Bueno, así que en homenaje a él finalizamos el cursado. Les mando un abrazo muy grande de corazón a corazón. Hasta siempre. Hasta siempre, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.